La invitación era un puñal en mi mano, sus bordes dorados burlándose de los escombros de mi vida. Jaime, el hombre que me había prometido un para siempre, estaba dando una fiesta para celebrar su nuevo amor, Isabela. Él lo llamaba un nuevo capítulo, pero para mí, con 7 meses de embarazo de su hijo, era el epílogo final y desgarrador. Me paré frente a la gran finca que una vez llamamos hogar. La música era un dolor fantasma en mi pecho. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, que me escondiera, que protegiera la frágil vida dentro de mí. Pero no podía. Tenía que verlo por mí misma. El aire de agosto era denso y empalagoso, pesado con el aroma de los jazmines nocturnos y el lejano perfume empalagoso del dinero. Se aferraba a mi piel, una segunda capa de sudor sobre el brillo nervioso que había cubierto mi cuerpo desde que la tarjeta grabada había llegado hacía 2 semanas. Una invitación, la había llamado Jaime, cuando tuvo la audacia de llamar. No una obligación, por supuesto, solo un gesto. Una forma de mostrarles a todos que las cosas eran, en sus palabras, amistosas. Amistosas. La palabra era una cosa estéril y sin sangre para describir la masacre que había hecho de nuestro matrimonio. Salí con mi cuerpo hinchado del Uber, mi mano instintivamente descansando sobre la dura curva de mi vientre. El bebé pateó, un pinchazo repentino y agudo que se sintió más como una protesta que como un aleteo. No podía culparlo. Incluso desde el útero, probablemente podía sentir la opulencia tóxica que irradiaba de la casa en la colina. Nuestra casa, la que habíamos diseñado juntos, estudiando planos y discutiendo de forma lúdica sobre los méritos de una bodega versus un gimnasio en casa. Ahora era solo otro de sus activos, el telón de fondo para una fiesta que celebraba mi reemplazo. La larga y sinuosa entrada estaba llena de coches de lujo que brillaban bajo la iluminación paisajística artísticamente colocada. Cada faro se sentía como una lámpara de interrogatorio. Pude sentir los ojos sobre mí antes de siquiera verlos. Los aparcacoches con sus chaquetas blancas impecables. Los guardias de seguridad con sus discretos auriculares. Los primeros invitados mezclándose en el extenso césped. Era un fantasma en un banquete, un espectáculo de mujer despreciada. Mi vestido, una sencilla seda azul marino, que era una de las pocas cosas que aún me quedaban, se sentía como un sudario. Había debatido durante días qué ponerme, pasando por la rabia, la desesperación y un patético y persistente deseo de hacer que se arrepintiera de lo que había perdido. Al final, me decidí por la dignidad, o por lo poco que aún podía conservar. Mientras me acercaba a las enormes puertas de roble, un miembro del personal uniformado, que no me miró a los ojos, las abrió. El sonido me invadió primero, una ola de risas, copas tintineando y un trío de jazz suave tocando en algún lugar del cavernoso espacio. Luego la vista, un mar de caras familiares, los amigos y socios de negocios que habían brindado por nuestra boda, celebrado nuestros aniversarios y luego, con una velocidad impresionante, pivotado su lealtad al nuevo régimen. Todos estaban allí, sus sonrisas brillantes y frágiles. Mis ojos escanearon la multitud, una búsqueda desesperada y autodestructiva de él. Y luego, lo vi. Jaime estaba parado cerca de la gran escalera, una mano casualmente metida en el bolsillo de su esmoquín a medida, la otra descansando en la espalda desnuda de una mujer con un vestido plateado reluciente. Isabela era aún más hermosa en persona que en las fotos brillantes que los paparazzi habían salpicado por internet. Alta,
esbelta, con una cascada de cabello oscuro que caía sobre sus hombros como una cascada de seda. Se rió de algo que él le susurró al oído, con la cabeza inclinada hacia atrás, una gracia perfecta y depredadora en el movimiento. Parecían un anuncio de revista para una vida que se suponía que debía tener. El aire se me quedó atrapado en la garganta, una cosa dolorosa y áspera. Quería darme la vuelta y marcharme, huir de vuelta al tranquilo anonimato de mi pequeño apartamento, pero mis pies estaban arraigados al suelo de mármol. Era una extraña experiencia extracorpórea, como si estuviera viendo una película de mi propia vida desmoronándose. Podía sentir las miradas de lástima, oír los comentarios susurrados que morían a medida que me acercaba. Ana. La voz pertenecía a Sara, una mujer que una vez consideré una amiga cercana. Estaba de pie con un pequeño grupo, una copa de champán en la mano, su expresión una máscara de simpatía cuidadosamente construida. «No puedo creer que de verdad vinieras». «Me invitó», dije, mi voz ronca. Aclaré mi garganta, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. Dijo que sería amistoso. El esposo de Sara, un socio en la firma de Jaime, se movió incómodo. No me miraba. Nadie lo hacía. Era más fácil fingir que yo no existía. «Bueno, es valiente de tu parte», ofreció Sara, sus ojos recorriendo mi vientre hinchado. Las palabras no dichas flotaban en el aire entre nosotras. ¿Valiente o tonta? No tenía una respuesta. Mi mirada se sintió atraída de nuevo hacia Jaime e Isabela. Él la estaba guiando hacia el centro de la habitación, su mano posesivamente en su cintura. Iba a dar un discurso. La idea me produjo una nueva oleada de náuseas. Necesitaba alejarme, encontrar un rincón tranquilo donde pudiera respirar. Pero la multitud parecía presionarme, un muro sofocante de alta costura y colonia. Vi una puerta que conducía a la terraza y comencé a abrirme paso entre la multitud, murmurando disculpas mientras me chocaba con codos y pisaba los dedos de los pies de zapatos de diseñador. Cada cara que pasaba era una nueva punzada. La sonrisa engreída de un rival, los ojos desviados de un antiguo confidente. Esta fiesta no era una celebración, era una coronación. Y yo era la reina depuesta, obligada a presenciar la ascensión de mi usurpadora. Finalmente, salí a la terraza. El aire fresco de la noche era un alivio bendito. Me apoyé en la balaustrada de piedra, mis nudillos blancos mientras me agarraba a la fría y dura superficie. Abajo, las luces de la ciudad de Barcelona se extendían como una alfombra de estrellas caídas, indiferentes al pequeño apocalipsis personal que sucedía en las colinas de arriba. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en las patadas rítmicas de mi hijo. Él era lo único que era real, lo único que importaba. Esperaba que vinieras. La voz estaba justo detrás de mí, baja y familiar. Una voz que una vez me había susurrado promesas de amor al oído. No tuve que darme la vuelta. Sabía que era Jaime. Podía sentir el calor de su presencia, el costoso aroma de su colonia, la fuerza pura y sin remordimientos de su ego. «Ana», dijo de nuevo, su tono más suave ahora, teñido con algo que podría haber sido confundido con preocupación si no lo conociera mejor. «Necesitamos hablar». El trío de jazz en el césped había pasado de un bebop animado a una balada lenta y melancólica que parecía filtrarse en las mismas piedras de la terraza. Era una canción que una vez había afirmado que era nuestra, una melodía sentimental de Chet Baker con la que habíamos bailado en la sala de estar a medio terminar
de esta misma casa, nuestros cuerpos balanceándose en el crepúsculo polvoriento. El recuerdo era tan agudo, tan visceral, que se sintió como un golpe físico. «No hay nada de qué hablar, Jaime», dije, mi voz plana. Me negué a darle la satisfacción de darme la vuelta. No dejaría que viera las lágrimas que me picaban en las esquinas de los ojos. «No te pongas así», murmuró, sus pasos acortando la distancia entre nosotros. Sentí su mano en mi brazo, su toque ligero pero posesivo. Una sacudida de rabia pura y sin adulterar me atravesó, tan potente que casi me dobló las rodillas. Me aparté de su brazo, como si sus dedos fueran carbones calientes. «No me toques», siseé, finalmente girando para enfrentarlo. Su cara, la cara que había amado con una pasión imprudente y que lo consumía todo, era una máscara de sinceridad practicada. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula afilada, sus ojos azules, que podían pasar del frío ártico al calor fundido en un instante, estaban fijos en mí, con una expresión de profunda y seria preocupación. Era una mirada que había perfeccionado a lo largo de los años, la que usaba para cerrar tratos, para encantar a los rivales, para hacerte creer que lo que sea que estuviera vendiendo era la verdad absoluta. Lo había comprado durante una década. Ya no lo compraba, lo siento, dijo, levantando las manos en un gesto de rendición. Solo quiero asegurarme de que estás bien, ¿vale? ¿Bien? La palabra salió como una risa ahogada. ¿Por qué no iba a estar bien, Jaime? Mi esposo de 10 años me dejó por una modelo de 25 años, y ahora estoy en una fiesta, celebrando su amor mientras llevo a tu hijo. Estoy de maravilla. Tuvo la decencia de estremecerse. Eso no es justo, Ana. ¿Justo? Di un paso más cerca, mi voz bajando a un susurro furioso. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Fue justo cuando me dijiste que estaba siendo paranoica? ¿Fue justo cuando la llevabas en tu jet privado a París mientras yo estaba en casa, pasando por mi tercera ronda de FIFIve? ¿Fue justo cuando le pediste a tu abogado que le entregara los papeles del divorcio en la casa de mi madre en Nochebuena? Cada palabra era un dardo envenenado, y observé con satisfacción sombría cómo daban en el blanco. Un músculo se contrajo en su mandíbula. La fiesta fue idea de Isabela, dijo, como si eso lo absolviera de toda responsabilidad. Ella quería ser transparente, sacar todo a la luz. ¿Transparente? Repetí, la palabra con sabor a ceniza en mi boca. ¿Quieres decir que quería regodearse? ¿Quería desfilar con su victoria frente a todos nuestros amigos? Son mis amigos, Ana, corrigió, su voz endureciéndose. El fugaz destello de arrepentimiento había desaparecido, reemplazado por la familiar y férrea actitud defensiva que yo conocía tan bien. E Isabela es la mujer que amo. ¿La mujer que amas? Repetí, mi mirada vagando más allá de él, de vuelta al reluciente salón de baile. Isabela ahora era la que se hacía escuchar, un círculo de admiradores pendientes de cada una de sus palabras. Se veía radiante, intocable. ¿Qué pasará cuando te canses de ella, Jaime? Cuando aparezca alguien más joven, más hermosa, ¿también le harás una fiesta? Esto es diferente, insistió, sus ojos siguiendo mi mirada. Por un momento, vi un destello de algo en su expresión. ¿Duda? ¿Inseguridad? Desapareció tan rápido como apareció. Lo que Isabela y yo tenemos es real. También lo era lo que teníamos, susurré, la lucha de repente desapareciendo de mí, dejando atrás un dolor frío y vacío. ¿O fue solo otro de tus negocios? Antes de que pudiera responder,
Una nueva voz, musical y con acento, cortó la tensión. «Cariño, ahí estás». Isabela se deslizó hacia la terraza, su vestido plateado captando la luz de la luna. Se movía con la gracia fluida y sin esfuerzo de una bailarina. Su sonrisa un arma deslumbrante y perfectamente calibrada. Me ignoró por completo, sus ojos fijos en Jaime. «Todos te están buscando. David quiere hablar sobre el trato de Singapur». Enlazó su brazo con el de él, sus dedos con las uñas rojas, un marcado contraste con el blanco de la chaqueta de su esmoquín. Era un acto de posesión claro e inconfundible. «Estaré allí», dijo Jaime. Pero no se movió. Me miró a mí, luego a Isabela, un hombre atrapado entre dos mundos. La mirada de Isabela finalmente cayó sobre mí, sus ojos oscuros recorriendo mi cuerpo con una evaluación fría y despectiva. No había malicia en su expresión, ni triunfo, solo una curiosidad débil, casi imperceptible, como si estuviera examinando un mueble antiguo que los anteriores dueños habían dejado atrás. «Tú debes ser Ana», dijo, su voz suave como la crema. «Me alegra mucho que hayas podido venir». Extendió una mano, su pulsera de diamantes brillando en la tenue luz. Miré su mano extendida, luego su cara. Vi la piel impecable, los pómulos perfectamente esculpidos, la confianza inquietante de una mujer que nunca había sabido lo que era perder. Y en ese momento, supe que no podía hacerlo. No podía estrechar su mano. No podía fingir ser amistosa. No podía ser parte de su farsa cuidadosamente orquestada. Sin decir una palabra, me di la vuelta y me marché, dejándolos parados juntos en la terraza. Un cuadro perfecto, hermoso y absolutamente condenatorio. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarme de la lástima, los susurros y el peso sofocante de mi propia historia. Me abrí paso de nuevo entre la multitud, mi corazón latiendo con un ritmo frenético y desesperado contra mis costillas. Necesitaba aire, necesitaba escapar, pero en una casa que era una jaula dorada de mi propia creación, no me quedaba a dónde huir. El gran salón de baile era un caleidoscopio de vestidos brillantes y esmoquins oscuros, un torbellino vertiginoso de movimiento y sonido. Me sentí como una nadadora atrapada en una resaca, arrastrada más profundamente al corazón de la celebración en contra de mi voluntad. Mi plan inicial de encontrar una habitación tranquila, un rincón olvidado donde pudiera recuperarme, se vio frustrado por la pura densidad de la multitud. Cada cara era un recordatorio, cada fragmento de conversación, una nueva herida. ¿Puedes imaginar la audacia? Se ve terrible. El estrés, supongo. Mejoró, eso es seguro. La nueva es una obra de arte. Los susurros eran como mosquitos, un zumbido persistente e insidioso que no podía espantar. Vi al socio de negocios de Jaime, Daniel, riendo con un grupo de inversores. Había sido el padrino en nuestra boda. Su esposa, que me había sostenido la mano durante mi primer aborto espontáneo, ahora estaba a su lado, sus ojos evitando cuidadosamente los míos. La traición era una cosa física, una opresión en mi pecho que dificultaba la respiración. Mi búsqueda desesperada de una salida me llevó al pie de la gran escalera, el mismo lugar donde había visto a Jaime e Isabela por primera vez, y justo cuando estaba a punto de pasar, la música se suavizó, el murmullo de la conversación se apagó y un solo foco iluminó el rellano de arriba. Jaime estaba allí, un micrófono en la mano, Isabela un espectro plateado a su lado.
Se hizo un silencio en la habitación. Mi sangre se heló. De verdad iba a hacerlo. Iba a brindar por ella. Aquí, frente a todos. Frente a mí. Gracias a todos por venir, comenzó Jaime. Su voz amplificada, resonando en la habitación en silencio. Era su voz de CEO, la que imponía respeto y irradiaba una confianza absoluta. Esta noche es una noche especial. Es una noche para nuevos comienzos. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud. Por un momento repugnante, pensé que su mirada se detuvo en mí, un destello de desafío en sus profundidades. Pero luego se giró hacia Isabela, su expresión suavizándose en una de adoración. He tomado muchas decisiones inteligentes en mi vida, continuó, su voz densa de emoción. He construido un imperio desde cero. He navegado por mercados traicioneros y he salido victorioso. Pero la decisión más inteligente que he tomado en mi vida fue dejar entrar a esta mujer en mi vida. Extendió la mano para tomarla de Isabela, llevándosela a los labios. La multitud murmuró su aprobación. Algunas personas incluso suspiraron. Era un momento perfectamente escenificado, una escena de una película romántica. Y yo era el público involuntario. Isabela me ha enseñado lo que significa vivir de verdad, continuó Jaime, su voz sonando con una sinceridad que me revolvió el estómago. Tiene una pasión por la vida, un fuego en su alma que ha reavivado el mío. Ella es mi compañera, mi confidente, mi mayor amor. Levantó su copa hacia Isabela, la mujer que ha hecho mi vida completa. Por Isabela, la multitud repitió. Un coro de voces sellando mi destino. Se levantaron copas, se intercambiaron sonrisas, y en ese momento fui oficialmente borrada. 10 años de historia compartida, de amor y risas, de lucha y sacrificio. Todo borrado de un solo golpe por una única declaración pública. El aplauso fue ensordecedor. Sentí que el suelo se inclinaba debajo de mis pies, las relucientes arañas de cristal borrándose en rayas de luz. Una oleada de mareo me invadió, tan intensa que tuve que agarrarme al pasamanos para sostenerme. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro frenético y atrapado. Tenía que salir. Ahora, pero cuando el aplauso comenzó a apagarse, Isabela se adelantó, tomando el micrófono de la mano de Jaime. Su sonrisa era radiante, sus ojos brillantes. «Gracias, mi amor», dijo. Su voz un ronroneo bajo y seductor que me produjo una nueva oleada de náuseas. Y gracias a todos por compartir este momento con nosotros. Jaime es un hombre magnífico, y soy la mujer más afortunada del mundo por estar a su lado. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la habitación, y esta vez no hubo error. Sus ojos se fijaron directamente en los míos. Hubo un silencio, una toma de aliento colectiva, mientras toda la habitación seguía su mirada. El foco de luz pareció encontrarme, anclándome contra la escalera como una mariposa en una vitrina. Yo estaba expuesta, vulnerable, el punto focal de un centenar de pares de ojos. Sé que esta situación no es convencional, continuó Isabela, su voz goteando con una falsa simpatía. Y quiero tomar un momento para reconocer a Ana. Dijo mi nombre como si fuera una palabra extranjera, algo que tenía que saborear antes de pronunciar. Solo puedo imaginar lo difícil que debe ser esto para ella, y quiero que sepa, desde el fondo de mi corazón, que no le deseo nada más que lo mejor. Dio una pequeña sonrisa beatífica. Jaime me ha contado mucho sobre los años que compartieron, y sé que será un padre maravilloso y dedicado para su hijo.
Fue una obra maestra de la crueldad, una humillación pública perfectamente ejecutada, disfrazada de amabilidad. No solo había reclamado a mi esposo y mi hogar, sino que también había reclamado mi futuro, posicionándose como la pareja benevolente y comprensiva del padre de mi hijo. Me había pintado como una figura trágica, un objeto de lástima, mientras que al mismo tiempo cimentaba su propio estatus como la vencedora elegante y triunfante. Un murmullo bajo recorrió la multitud. Podía sentir su lástima, su curiosidad morbosa, su satisfacción secreta y engreída. El aire se volvió denso, pesado, presionándome por todos lados. La habitación comenzó a girar en serio, las caras de la multitud derritiéndose en un grotesco collage arremolinado. Mi mano voló a mi vientre, un gesto desesperado y protector. El bebé pateaba frenéticamente, un grito frenético y silencioso que reflejaba el mío. Miré el rellano, el rostro impasible de Jaime, la sonrisa triunfante de Isabela, y en ese momento algo dentro de mí se rompió. La presa cuidadosamente construida de mi compostura, el muro de dignidad que tan desesperadamente había tratado de mantener, finalmente se hizo añicos. Una rabia blanca y ardiente me invadió, quemando el shock, el dolor, la humillación. Abrí la boca, aunque no tenía idea de lo que iba a decir. Solo sabía que no iba a quedarme aquí y dejar que me hicieran esto. No sería borrada, no sería silenciada, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, un dolor agudo y punzante me atravesó el abdomen. Mi visión se cerró, los bordes oscureciéndose como si se estuviera corriendo una cortina. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron en un rugido distante y apagado. Lo último que vi antes de que la oscuridad me consumiera fue la cara de Jaime, su máscara de fría indiferencia finalmente resquebrajándose, reemplazada por una mirada de puro, sin adulterar, horror. Luego el suelo se abalanzó sobre mí y la jaula dorada se disolvió en la oscuridad. El mundo no desapareció tanto como se dobló sobre sí mismo. La caída fue una sensación de ingravidez, una breve y aterradora entrega a la gravedad. No hubo dolor, no al principio, solo el sonido de un jadeo colectivo, una toma de aliento aguda y repentina de un centenar de pulmones, seguida por el chillido de una mujer que podría haber sido el mío. Luego vino el impacto, un golpe brusco cuando mi cuerpo se encontró con el frío e implacable mármol del suelo. El dolor llegó un momento después, una agonía blanca y cegadora que irradiaba desde mi centro. Era un desgarro profundo e interno, un calambre vicioso que me robó el aliento y envió una ola de fuego a través de mis venas. Me acurruqué sobre mí misma, un instinto primario para proteger la vida que llevaba, mis manos aferrándose a mi vientre hinchado, como si pudiera mantener a mi hijo y mi mundo unidos por pura fuerza de voluntad. Desde mi nueva y humillante posición en el suelo, la fiesta se transformó en una pantomima grotesca. Los elegantes invitados, antes tan serenos y tranquilos, eran ahora una caótica ráfaga de movimiento. Los rostros se asomaban a mí, sus expresiones una mezcla de shock, curiosidad morbosa y una preocupación distante, casi clínica. Vi bocas moviéndose, pero el sonido estaba distorsionado, como si estuviera bajo el agua. El jazz suave había sido reemplazado por una cacofonía de voces aterrorizadas, el frenético chasquido de los tacones en el mármol, el lejano e insistente sonido de un teléfono. Dejen que respire. Alguien llame al 112. ¿Está sangrando? Las preguntas flotaban sobre mí,
incorpóreas y aterradoras. Intenté responder, decir algo, pero mi garganta estaba contraída. Mis pulmones se negaban a tomar aire. Mi visión nadaba. Las relucientes arañas de cristal sobre mí se multiplicaron, su luz astillándose en 1000 pequeños y dolorosos fragmentos. Los rostros inclinados sobre mí se borraron en un lavado de acuarela de tonos de piel y bocas oscuras y abiertas. Luego un nuevo sonido cortó el caos, una voz que era aguda, autoritaria y aterradoramente familiar. Atrás, todos, atrás. La multitud se apartó y Jaime estaba allí, arrodillándose a mi lado. Su cara estaba pálida, sus ojos muy abiertos por un terror que parecía haber despojado los años de artificio cuidadosamente construido. El CEO genial y confiado se había ido, reemplazado por un hombre que se veía perdido, asustado y completamente fuera de lugar. Se acercó a mí, su mano flotando con incertidumbre sobre mi hombro. «Ana», respiró, su voz áspera. «Oh Dios, Ana». Me estremecí ante su toque, un movimiento reflejo e involuntario. La visión de él, el sonido de su voz, me trajo la realidad de mi situación de nuevo, con la fuerza de un golpe físico. Esto era su culpa, todo ello. La fiesta, el discurso, la humillación, el dolor que ahora me desgarraba el cuerpo con una intensidad aterradora. No, logré jadear, la palabra un simple susurro de aire. «No me toques». Se retiró como si lo hubiera golpeado. En el fondo, pude ver a Isabela, todavía parada en el rellano, una muñeca de porcelana congelada. Su cara perfecta una máscara de incredulidad. Su triunfo se había agriado en algo feo, su hermosa fiesta arruinada por el drama inconveniente de la ex esposa. Por un momento fugaz y salvaje, sentí una chispa de satisfacción. Una mujer con ojos amables y preocupados y un corte de pelo sensato se abrió paso entre los curiosos. «Soy doctora», anunció, su voz tranquila y firme en el mar de pánico. Se arrodilló a mi otro lado, sus manos frías y profesionales palpando suavemente mi abdomen. «¿Puedes decirme dónde te duele?» No podía hablar, solo podía gemir, un sonido bajo y animal de pura agonía. El dolor venía en olas ahora, cada una más fuerte que la anterior. Un terrible y húmedo calor se extendió debajo de mí, y supe con una certeza que era más aterradora que el dolor mismo, que estaba sangrando. «Necesitamos una ambulancia, ahora», dijo la doctora, su voz aguda y urgente mientras miraba a Jaime. «Y que alguien me traiga toallas, limpias». El mundo comenzó a inclinarse de nuevo, los bordes de mi visión deshilachándose, volviéndose grises. La cara de la doctora, tan clara y enfocada hace un momento, comenzó a retroceder, como si me estuvieran arrastrando por un largo y oscuro túnel. Pude sentir la vida drenándose de mí, la energía frenética del bebé dentro de mí, aquietándose a una quietud aterradora. «No», pensé, un grito silencioso y desesperado en la oscuridad de mi mente. «Por favor, no. A él no. A mí sí, pero a él no». Mi mano, que había estado agarrando mi vientre, se quedó flácida. Mis ojos se agitaron, la caótica escena sobre mí disolviéndose en una imagen final y borrosa. La cara de Jaime, contorsionada en una máscara de angustia y arrepentimiento, una mirada que había esperado 10 años para ver. Había llegado demasiado tarde. La última sensación que tuve fue la de ser levantada, de brazos fuertes deslizándose debajo de mí. El olor a la colonia de Jaime, un olor que una vez significó seguridad y amor,
llenó mis sentidos, una ironía final y cruel. Luego, la oscuridad que había estado flotando en los bordes de mi conciencia se precipitó, y el mundo, con todo su dolor y traición y belleza reluciente y sin corazón, finalmente se desvaneció. Estaba a la deriva en un mar silencioso, negro y misericordiosamente vacío. La transición de la oscuridad de terciopelo, de la inconsciencia al resplandor fluorescente del hospital, fue un asalto brutal a los sentidos. Lo primero que registré fue el olor, un olor agudo y antiséptico que era el polo opuesto del jazmín empalagoso y el perfume caro que había llenado el aire en la fiesta. Era el olor a lejía, a alcohol, a enfermedad y miedo. Era el olor de un lugar donde la vida se mantenía en un equilibrio frágil y precario. Lo segundo fue el sonido, no la sinfonía caótica de una fiesta, sino el pitido silencioso y rítmico de una máquina junto a mi cabeza. Era un pulso constante e insistente, un metrónomo que marcaba el lento y agonizante paso del tiempo. También había un murmullo bajo y apagado de voces de algún lugar fuera de mi habitación, demasiado indistinto para entender, pero con un tono de urgencia susurrada. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados se sentían como si estuvieran lastrados con plomo. Cuando finalmente logré abrirlos, la luz era tan brillante que me produjo un dolor agudo en el cráneo. Parpadeé, y la habitación lentamente se enfocó. Paredes de color verde pálido, una cama con estructura de metal, una maraña de tubos y cables que conectaban mi cuerpo a la máquina que pitaba. Una aguja de vía intravenosa estaba pegada al dorso de mi mano, un tubo delgado y transparente serpenteando hasta una bolsa de líquido que colgaba de un poste de metal. Mi mano voló instintivamente a mi vientre. Se sentía diferente, más suave, más vacío. Un pavor frío y aterrador me invadió, tan potente que era como agua helada en mis venas. El bebé, mi hijo. ¿Estaba él? «Está bien». La voz era baja y grave, sobresaltándome. Giré la cabeza, un dolor agudo subiendo por mi cuello con el movimiento. Jaime estaba sentado en una silla de plástico duro en el rincón de la habitación, su cuerpo desplomado, sus codos en las rodillas. Parecía un hombre que había sido vaciado por dentro. Su chaqueta de esmoquín había desaparecido. Su corbata estaba suelta. Su cabello, generalmente perfecto, estaba desordenado. Su cara estaba pálida y tensa, sus ojos enrojecidos y sombreados por el agotamiento. Parecía, por primera vez desde que lo había conocido, completamente derrotado. «El bebé está bien», repitió, su voz densa con una emoción cruda y desconocida. «Ambos lo estáis», el médico dijo. Fue algo llamado desprendimiento de placenta. El estrés, la caída, hizo que la placenta se desprendiera parcialmente. Tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Una cesárea. Las palabras apenas se registraron. Mi mente estaba atascada en la primera parte de su frase. «Está bien». Mi hijo estaba vivo. Una oleada de alivio tan profunda que se sintió como una fuerza física me invadió, dejándome débil y temblando. Las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo comenzaron a correr por mi cara. Pistas silenciosas y calientes en mis sienes. «¿Puedo verlo?», susurré. Mi voz era una cosa seca y áspera. Jaime asintió, su mirada fija en el suelo. «Está en la UCI neonatal, solo para observación. Es pequeño, Ana, muy pequeño, pero es un luchador. Los médicos son optimistas».
Finalmente me miró, y en sus ojos vi una vorágine de culpa, miedo y una vulnerabilidad desesperada y suplicante. «Lo siento mucho», susurró, las palabras sonando como si hubieran sido arrancadas de lo más profundo de su alma. «Dios, Ana, lo siento muchísimo». Lo miré fijamente. El hombre que había destrozado mi mundo, ahora sentado roto en una silla de hospital, pidiendo un perdón que no tenía la fuerza para dar. La ira, la rabia que me había sostenido durante meses, se sentía distante, silenciada por la realidad estéril de la habitación del hospital y el abrumador y omnipresente alivio de que mi hijo estaba vivo. «¿Dónde está ella?», pregunté, la pregunta desprovista de emoción. Jaime se estremeció, como si la pregunta fuera un golpe físico. «Isabela, la envié a casa». Se pasó una mano por el pelo, un gesto de puro agotamiento. Ella, esto era demasiado para ella. La sangre, la ambulancia, no era para lo que se apuntó. Las palabras eran planas, pero debajo de ellas oí una nota de amargura, un desengaño incipiente. La puerta de la habitación se abrió, y una enfermera entró, su sonrisa brillante y profesional. «Ah, ya estás despierta», dijo. Su voz era una intrusión bienvenida. «¿Cómo te sientes, querida?». Se movió con ajetreo por la cama, revisando el goteo de la vía intravenosa, tomándome el pulso. Su movimiento era eficiente y tranquilizador. «Nos diste un buen susto a todos». «Mi bebé», dije, mi voz más fuerte ahora. «Quiero ver a mi bebé». «Por supuesto», dijo la enfermera, su sonrisa suavizándose con una calidez genuina. «Tan pronto como el médico dé el visto bueno, te pondremos en una silla de ruedas y te llevaremos a la UCI neonatal. Es un niño hermoso, un verdadero luchador, ese sí». Miró a Jaime, su expresión endureciéndose casi imperceptiblemente. «El médico vendrá a hablar con ustedes dos en un rato». Me dio un suave apretón en la mano antes de salir de la habitación, dejándonos a Jaime y a mí a solas una vez más en el silencio sofocante. Jaime se puso de pie, paseando por la pequeña habitación como un animal enjaulado. «Nunca quise que esto sucediera, Ana», dijo, de espaldas a mí. «Te juro, la fiesta fue un error estúpido y arrogante. Pensé, no sé qué pensé, que podía controlarlo todo, que podía seguir adelante y que todos se pondrían en fila». Se detuvo, sus manos apoyadas contra la pared, su cabeza gacha. «Vi tu cara justo antes de que te cayeras y me di cuenta de que he destruido todo lo que alguna vez importó». Se giró para mirarme, sus ojos suplicantes. «Haré cualquier cosa para arreglarlo, cualquier cosa. Cancelaré el divorcio. Lo haré. Terminaré con Isabela. Podemos intentarlo de nuevo». La oferta flotó en el aire entre nosotros, un último intento desesperado de rebobinar el tiempo, de deshacer el daño que había hecho. Hace un mes, hace una semana, incluso ayer. Esas palabras podrían haber sido un salvavidas, un destello de esperanza en la oscuridad. Pero ahora, acostada en una cama de hospital, mi cuerpo adolorido, mi hijo luchando por su vida en una caja de plástico en el pasillo, las palabras no tenían sentido. Eran las promesas desesperadas de un hombre que acababa de darse cuenta del verdadero costo de sus acciones. Y supe, con una certeza que era tan clara y fría como el aire antiséptico de la habitación, que no lamentaba lo que había hecho. Lamentaba haber sido atrapado. Lamentaba tener que enfrentar las consecuencias. Miré al hombre que una vez amé más que a la vida misma, al hombre que era el padre de mi hijo, y no sentí nada. El amor, el odio, la ira,
el dolor, todo se había quemado, dejando atrás un vasto y vacío espacio. Y en ese espacio, un nuevo sentimiento, desconocido, estaba empezando a echar raíces. Era una determinación silenciosa y férrea, una determinación de sobrevivir. Por mi hijo, por mí misma. Es demasiado tarde, Jaime, dije, mi voz tranquila pero firme. Es demasiado tarde para eso. Los días posteriores a la revelación, un nuevo comienzo, los siguientes 2 días fueron un borrón de analgésicos, sueño intranquilo y el pitido rítmico y constante del monitor cardíaco. Mi mundo se encogió a las 4 paredes de mi habitación de hospital. Jaime era una presencia constante y flotante, un fantasma en un traje arrugado. Me traía comida que no comía, revistas que no leía y ofrecía un flujo constante de disculpas que no reconocía. Se había instalado en la incómoda silla de plástico, saliendo solo para hacer llamadas telefónicas susurradas y tensas en el pasillo, o para traerme otra taza de hielo picado. Se veía demacrado, atormentado. Una parte de mí, una pequeña y vengativa parte que me avergonzaba admitir que existía, se alegraba. Los momentos reales de claridad, las anclas en el mar desorientador de mi recuperación, eran los viajes a la unidad de cuidados intensivos neonatales. La primera vez que la enfermera me llevó por el largo y estéril pasillo, mi corazón latió con una mezcla de terror y amor feroz y primario. La UCI neonatal era otro mundo, un lugar silencioso y crepuscular, lleno del suave zumbido y pitido de las máquinas. Era un mundo de vidas diminutas y frágiles, cada una alojada en una caja de plástico transparente, un útero temporal y transparente. Y luego lo vi, a mi hijo. Era mucho más pequeño de lo que jamás había imaginado. Su diminuto cuerpo un paisaje de piel delicada y translúcida, cabello fino y velloso, y extremidades que parecían demasiado frágiles para pertenecer a este mundo. Un diminuto gorro azul de punto estaba posado en su cabeza, y una maraña de cables y tubos lo conectaban a las máquinas que monitoreaban cada una de sus respiraciones, cada uno de sus latidos. Era, sin duda, la cosa más hermosa que jamás había visto. Metí una mano por la abertura de la incubadora, mis dedos temblando mientras acariciaba suavemente su brazo, imposiblemente pequeño. Su piel era tan suave como un pétalo de rosa. A mi toque, sus diminutos dedos se curvaron, agarrando mi meñique con una fuerza sorprendente. Y en ese momento, el mundo fuera de las paredes transparentes y de plástico de su incubadora, la traición, la fiesta, el dolor, todo desapareció. Solo había esto, esta pequeña, perfecta y luchadora alma, que era una parte de mí. ¿Cómo se llama? La voz pertenecía a mi madre. Ni siquiera la había oído entrar. Estaba de pie junto a mi silla de ruedas. Su cara era una mezcla de asombro, amor y una ira profunda y dolorosa. Puso una mano reconfortante en mi hombro. Sus ojos, mis ojos, fijos en el bebé. No le he puesto nombre todavía, confesé. Mi voz densa de lágrimas no derramadas. No se sentía bien hacerlo sola. Siempre había imaginado a Jaime y a mí debatiendo nombres, riendo mientras vetábamos las sugerencias más descabelladas del otro. Otro momento robado. Bueno, dijo mi madre, su voz firme, sacándome del borde de la autocompasión. Necesita un nombre fuerte, para un chico fuerte. Nos quedamos en silencio por un largo rato, solo mirándolo respirar. Mi madre había sido mi roca desde el momento en que llegó al hospital. Su cara era un nubarrón de furia justificada. Le bichó.
Le echó un vistazo a Jaime. Dijo: «Ya has hecho suficiente», en una voz que podía congelar el fuego, y lo había desterrado efectivamente de mi habitación cada vez que ella estaba presente. Ella era mi guardiana, mi protectora, mi feroz e inquebrantable defensora. Más tarde ese día, de vuelta en mi habitación, mi madre se sentó junto a mi cama, pelando una naranja, el olor agudo y cítrico cortando el aire viciado del hospital. El movimiento rítmico de sus manos era calmante, familiar. «Es un monstruo, Ana», dijo, su voz baja y tensa. No tuvo que decir a quién se refería. Nunca confié en él, no de verdad. Demasiado suave, demasiado encantador. Hombres así siempre creen sus propias mentiras. «Lo amaba, mamá», susurré, la confesión con sabor a confesión. «Sé que lo amabas, cariño», dijo, su voz suavizándose. Colocó un perfecto segmento de naranja sin semillas en mi mano. «Y tienes permitido llorar por eso. Tienes que llorar por eso. Pero no puedes dejar que te destruya. Ahora tienes un hijo que necesita que su madre sea fuerte». «No me siento fuerte», admití. Las palabras eran una verdad dolorosa y humillante. «Me siento rota, humillada. Entré a esa fiesta, mamá. Sabía lo que era. Y entré de todos modos. ¿Qué estaba pensando? Estabas pensando que eras una esposa, luchando por su matrimonio», me corrigió suavemente. «Estabas pensando en los votos que hiciste, incluso si él los había olvidado. No hay vergüenza en eso, Ana. La vergüenza es toda suya». Se inclinó hacia adelante. Sus ojos se fijaron en los míos. Lo que esa mujer hizo en ese escenario, eso no fue solo una fiesta, eso fue una ejecución pública. Querían humillarte para que desaparecieras. Pero no lo hiciste, Ana. Te mantuviste firme y tienes que seguir manteniéndote firme». Sus palabras eran un bálsamo, un ungüento calmante en una herida cruda y abierta. Ella tenía razón. Su crueldad había sido calculada, su actuación diseñada para romper mi espíritu, y casi lo había logrado. Pero ver a mi hijo sosteniendo su diminuta mano había cambiado algo en mí. Había encendido un destello de un tipo diferente de fuego, no el fuego omnívoro y destructivo de la ira, sino una pequeña y constante llama de amor feroz y protector. «El abogado viene mañana», dijo mi madre, su tono volviendo a ser de negocios. «Tenemos que estar listas. Va a luchar contra ti, Ana. Hombres como Jaime no pierden. Intentarán pintarte como una mujer inestable, una madre no apta. Usarán el hecho de que te desplomaste en su fiesta en tu contra». Un frío nudo de miedo se apretó en mi estómago. «Él no haría eso». «Lo haría», dijo mi madre, su voz desprovista de cualquier duda. «Hará lo que sea necesario para ganar, para controlar la narrativa. No puedes ser la víctima en esta historia, Ana. Tienes que ser la superviviente». La palabra flotó en el aire entre nosotras. Superviviente. Sonaba mucho más fuerte que víctima. Sonaba como una elección, un camino a seguir. Esa noche, cuando la enfermera me llevó de nuevo a la UCI neonatal para mi visita de buenas noches, supe lo que tenía que hacer. Me paré junto a la incubadora, observando el ascenso y descenso constante del diminuto pecho de mi hijo. Jaime estaba allí, parado al otro lado, una figura silenciosa y solitaria. Éramos dos extraños, unidos por la pequeña y frágil vida que habíamos creado. «Se llama Mateo», dije, mi voz clara y firme. Era un nombre que siempre me había gustado, un nombre bíblico que significaba fiel y devoción. Era todo lo que Jaime no era. Jaime levantó la vista, sus ojos llenos de una luz desesperada
y esperanzada. Mateo, repitió, probando el nombre en su lengua. Me gusta. Es un nombre bueno y fuerte. Lo es. Estuve de acuerdo. Tomé una respiración profunda, el aire antiséptico llenando mis pulmones, aclarando mi cabeza. Lo llamo Mateo, y su apellido será mi nombre, mi apellido de soltera. Será Mateo Pérez. La luz esperanzadora en los ojos de Jaime se apagó, extinguida como si se hubiera accionado un interruptor. Su cara se endureció, la familiar máscara del CEO despiadado volviendo a su lugar. Ana, no lo hagas. No hagamos esto feo. Tú ya lo hiciste feo, Jaime, dije, mi voz tranquila pero inflexible. Lo miré. Realmente lo miré. Y por primera vez no vi al hombre que había amado o al monstruo que me había destruido. Solo vi a un hombre defectuoso y roto, que había tomado una serie de decisiones terribles, y supe con una certeza que se asentó profundamente en mis huesos, que no dejaría que sus decisiones definieran mi futuro o el de mi hijo. Es mi hijo, dije, mi mirada volviendo al hermoso bebé dormido en la incubadora, y lo protegeré de cualquiera y de cualquier cosa. Fue una declaración, una promesa, y el primer paso en un camino largo e incierto que supe, por primera vez, que era lo suficientemente fuerte como para caminar. La batalla por la custodia. Un punto de inflexión. La llegada del abogado al día siguiente fue como un estallido de realidad fría y dura. Su nombre era Arturo Varela, un hombre de unos 60 y tantos años, con una cara amable y cansada, y un maletín que parecía haber visto 1000 batallas. Fue la elección de mi madre, un abogado de divorcios experimentado conocido por ser un tiburón silencioso y metódico. Hablaba en tonos bajos y medidos, pero sus preguntas eran agudas, precisas, y no dejaban lugar para el sentimentalismo. Nos sentamos en mi habitación de hospital, la puerta cerrada. El pitido rítmico del monitor era una banda sonora constante e inquietante. Mi madre estaba allí, una presencia silenciosa y formidable en el rincón. Arturo expuso la situación en términos crudos e inquebrantables. El equipo legal de Jaime ya se había puesto en contacto. Estaban, en palabras de Arturo, proponiendo un acuerdo generoso con la condición de que yo firmara un acuerdo de no divulgación exhaustivo y aceptara un acuerdo de custodia compartida que estaba fuertemente sesgado a favor de Jaime. Quieren controlar la narrativa, explicó Arturo, haciéndose eco de las palabras de mi madre. Te están ofreciendo una jaula dorada, Ana, una vida cómoda y lujosa, siempre y cuando aceptes vivirla en silencio. ¿Y si no lo hago?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Entonces lucharán, dijo, sus ojos sosteniendo los míos. Usarán tu historial médico, las circunstancias del nacimiento de Mateo. Argumentarán que eres emocionalmente inestable, una madre no apta. Intentarán quitarte a tu hijo. La amenaza, tan abiertamente declarada, me produjo un escalofrío. Miré a mi madre, su cara pálida pero decidida. Esta era la guerra que ella había predicho. Él no lo haría, dije de nuevo, la palabra sonando débil e ingenua, incluso para mis propios oídos. Lo haría, afirmó Arturo, su voz sin dejar lugar a dudas. En mi experiencia, los hombres con el nivel de riqueza y poder de Jaime no ven una batalla por la custodia como un asunto familiar. La ven como una negociación de negocios y usarán todas y cada una de las ventajas a su disposición para asegurar un resultado favorable. Se inclinó hacia adelante. Su expresión,
suavizándose un poco. Pero nosotras también tenemos ventajas. Él no quiere una pelea pública, Ana. La historia de la ex esposa embarazada que se desploma en la fiesta de su amante, eso no es una buena imagen para un hombre que es la cara pública de una compañía de miles de millones de euros. Podemos usar eso. La idea de usar mi propio trauma, mi propia humillación, como un arma en una batalla legal, me enfermó. Pero la idea de perder a Mateo, eso era infinitamente peor. La conversación me dejó agotada, mi cabeza palpitando, mi cuerpo adolorido. Después de que Arturo y mi madre se fueron, caí en un sueño intranquilo y lleno de pesadillas. Me despertó un suave golpe en la puerta. Esperaba que fuera la enfermera con mi analgésico. Pero fue Jaime quien se deslizó en la habitación, sus movimientos tentativos, casi furtivos. «Tu madre se fue», afirmó, sus ojos parpadeando hacia la silla vacía en el rincón. «Fue a buscar algo de almorzar», dije, mi voz plana. Presioné el botón en el costado de la cama, levantándome a una posición sentada. El movimiento me produjo un dolor agudo y punzante en la incisión. Hice una mueca, mi mano instintivamente yendo a mi abdomen. «¿Estás bien?», preguntó, dando un paso hacia la cama. «Estoy bien», dije, mi tono dejando claro que estaba lejos de estarlo. Se quedó allí por un momento, su mano metida en los bolsillos de sus pantalones a medida, un retrato de torpeza, miseria impotente. «Hablé con mis abogados», dijo, su mirada fija en un punto en la pared justo encima de mi cabeza. «Me contaron sobre tu decisión, sobre el nombre de Mateo». «No es una decisión, Jaime, es un hecho». «Ana, por favor», suplicó, su voz se quebró. «No hagas esto. Él también es mi hijo. Debería tener mi nombre, nuestro nombre». «Ya no hay un nuestro, Jaime», dije, mi voz fría y dura. «Tú quemaste ese puente, lo volaste, salaste la tierra. No puedes pararte aquí ahora, en los escombros, y hablar de nuestro». «¿Entonces eso es todo?», preguntó, una nota de incredulidad en su voz. «¿Simplemente me vas a borrarme de su vida?» «Tú eres el experto en borrar a la gente, Jaime», le repliqué, la ira que había estado reprimiendo durante días finalmente desbordándose. «Borraste 10 años de nuestra vida juntos, con un solo brindis público. Intentaste borrarme a mí. ¿Ahora te preocupa ser borrado tú mismo? ¿Qué se siente?». Se estremeció, su cara palideciendo. «Eso no es lo que quise hacer». «No me importa lo que quisiste hacer», grité. Mi voz se alzó, cruda y áspera. «Solo me importa lo que hiciste. Me humillaste. Nos pusiste a mí y a tu hijo por nacer en peligro. Te paraste en ese escenario y mentiste, Jaime. Hablaste de tu gran amor, tu nuevo comienzo. Pero no tuviste las agallas para decirles toda la verdad, ¿verdad?». «¿Toda la verdad?», repitió, su expresión cautelosa. «Que me suplicaste que no te dejara», dije. Las palabras eran un torrente de furia reprimida. «Que te presentaste en la casa de mi madre, llorando, jurando que terminarías con Isabela. Que me dijiste que habías cometido un terrible error, que no podías vivir sin mí. No mencionaste esa parte en tu discurso, ¿verdad? No les dijiste que todavía te acostabas con tu esposa una semana antes de enviarle los papeles del divorcio». El color se drenó de su cara. Parecía como si lo hubiera golpeado físicamente. «Ana, eres una cobarde, Jaime», escupí. La palabra era un veneno en mi lengua. «Eres un cobarde débil y patético que está tan aterrorizado de estar solo que destruye a todos los que cometen el error de amarte. No amas a Isabela, ni siquiera la conoces. Amas la idea de ella».
Amas la forma en que te hace sentir contigo mismo. Pero cuando eso se desvanezca, y se desvanecerá, también la destruirás a ella. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el pitido rítmico y constante del monitor cardíaco. Jaime me miró fijamente, su boca ligeramente abierta, sus ojos llenos de un horror incipiente, como si se estuviera viendo a sí mismo por primera vez. No como el amo del universo que proyectaba al mundo, sino como el hombre pequeño y roto que yo veía ante mí. «Vine aquí para luchar contigo», susurró, su voz ronca. «Vine aquí para amenazarte, para decirte que si no le dabas a mi hijo mi nombre, te lo quitaría». «Lo sé», dije. Mi ira se agotó, dejando atrás solo una vasta y cansada vacuidad. «Pero tienes razón», dijo, su mirada cayendo al suelo. Pareció encogerse ante mis ojos, la fachada poderosa y segura desmoronándose en polvo. «Tienes razón en todo». Me miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Qué he hecho?», preguntó. La pregunta no dirigida a mí, sino al universo, a los escombros de la vida que había desmantelado tan descuidadamente, tan arrogantemente. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir otra palabra, dejándome sola en el silencio estéril. La confrontación había sido agotadora, brutal y absolutamente necesaria. Había dicho mi verdad, una verdad que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Y después, no sentí triunfo, no sentí reivindicación. Solo sentí los primeros, frágiles y aterradores, movimientos de la libertad. La guerra estaba lejos de terminar, pero había sobrevivido a la primera batalla, y por primera vez, creí que podría tener la fuerza para ganar. El naufragio del amor y el inicio de la paz. Isabela se sentó en la parte trasera del Maybach con chofer, el cuero suave y fresco contra su piel, y observó la fachada estéril y blanca del hospital Val de Hebrón desaparecer en el espejo retrovisor. El coche era un oasis de silencio, un marcado contraste con el caos de las últimas horas. El chillido agudo e insistente de la ambulancia, los gritos de pánico, la mirada acusadora de la mujer que se había presentado como la madre de Ana, todo se repetía en su mente en un bucle vertiginoso y nauseabundo. Jaime había sido diferente. Cuando finalmente emergió de las puertas automáticas del hospital, horas después de que ella fuera despedida como una niña traviesa, la mirada en su rostro había sido una que nunca antes había visto. Era una angustia cruda y sin reservas, que no tenía nada que ver con ella. Él la había mirado a través de ella, sus ojos fijos en un horror distante e interno. «Vete a casa, Isabela», había dicho, su voz un susurro ronco. «Te llamaré más tarde». Ni siquiera había esperado su respuesta antes de darse la vuelta y desaparecer de nuevo en el hospital. Se hundió más profundamente en el lujoso asiento, el reluciente plateado de su vestido, sintiéndose chillón y absurdo a la dura luz del día. La fiesta, su fiesta. Se suponía que había sido su coronación, la noche en que sería revelada oficialmente, no como la amante de Jaime, sino como su compañera, la futura señora Sterling. Había planeado cada detalle con meticulosa precisión, desde el tipo de champán hasta el tono exacto de las rosas. Iba a ser una clase magistral de relaciones públicas, una transición de poder cuidadosamente orquestada. Sería amable, magnánima, incluso comprensiva con la trágica ex-esposa. Había ensayado sus líneas, sus sonrisas, sus expresiones suaves y comprensivas,
y todo había salido tan perfectamente al principio. Los invitados aduladores, los cumplidos susurrados sobre su belleza, su gracia, su gusto impecable. El discurso de Jaime había sido un triunfo, cada palabra un testimonio de su victoria. Y luego, su propio momento en el centro de atención. Había mirado desde el rellano y había visto a Ana, una figura patética e hinchada con un vestido azul marino monótono. Y había sentido una oleada de poder puro y sin adulterar. Había pronunciado sus líneas con una precisión impecable. Cada palabra, un cuchillo cuidadosamente afilado disfrazado de rama de olivo. Pero luego, había sucedido lo impensable. El colapso, el grito, la sangre. La escena había destrozado la ilusión perfecta y brillante que había construido tan cuidadosamente. Había sido feo, desordenado y real. Y en ese momento, había dejado de ser la heroína hermosa y adorada de la historia. Se había convertido en la villana. El coche entró por las puertas de la finca de Pedralbes, la casa que ahora llamaba hogar. Pero mientras caminaba por las enormes puertas de roble, el cavernoso espacio se sentía frío y ajeno. El persistente olor a champán y rosas era dulcemente enfermizo, el fantasma de una celebración que se había agriado en una pesadilla. Los equipos de limpieza habían sido despiadadamente eficientes, borrando todos los rastros de la fiesta, pero no pudieron borrar la mancha de lo que había sucedido. Vago por el gran salón de baile, el suelo de mármol brillando bajo la iluminación empotrada. Todavía podía ver la forma arrugada de Ana en el suelo, una forma oscura y rota contra la pálida piedra. Todavía podía escuchar el jadeo colectivo de la multitud, el silencio repentino y escalofriante que había seguido. Una oleada de algo desconocido y desagradable la invadió. No era culpa. Isabela no sentía culpa de verdad. Era miedo, un miedo frío y rampante de que se había equivocado. Mucho. Siempre había sido una pragmática. Desde el momento en que había llegado a Barcelona, de un pequeño pueblo olvidado en Europa del Este, con nada más que una cara impecable y una ambición despiadada, había entendido que su belleza era una moneda, un activo poderoso, pero en última instancia, perecedero. Lo había aprovechado con habilidad y precisión, navegando por el traicionero mundo del modelaje, de hombres poderosos que la veían como un objeto hermoso para ser adquirido y exhibido. Jaime había sido el premio máximo, no solo por su riqueza, sino por su poder, su inteligencia, su posición en la cúspide de la jerarquía social y financiera de la ciudad. Él era su boleto a un tipo diferente de vida, una vida de seguridad, de influencia, de permanencia. Lo había estudiado, aprendido sus debilidades, sus vanidades, su miedo profundamente arraigado a ser ordinario. Se había moldeado a sí misma en su contraparte perfecta, una mujer cuya belleza y fuego pudieran reflejar su propia grandeza. Sabía de Ana, por supuesto, la esposa estéril, triste y en última instancia, desechable. En el mundo de Isabela, no podías quedarte con un hombre como Jaime Sterling si no podías darle un heredero. Era una ecuación simple y brutal. Ana había sido un problema a manejar, un obstáculo a superar, e Isabela había pensado que la había manejado perfectamente. La fiesta se suponía que era el jaque mate final y elegante. Pero el bebé lo cambió todo. Un heredero, lo único que ella no podía darle. Al menos, no todavía. Había sido tan cuidadosa,
tan diligente con su control de la natalidad. Un hijo para ella era un pasivo, una complicación que descarrilaría sus propias ambiciones. Pero para Jaime, un hijo era un legado. Y ahora, ese legado estaba ligado, de forma inextricable, a la mujer que él había descartado. Su teléfono zumbó en la encimera de mármol donde había dejado su bolso. Era Jaime. Dudó por un momento, luego contestó. Su voz, una mezcla cuidadosamente calibrada de preocupación y seducción. Jaimito, cariño, he estado tan preocupada. ¿Está todo bien? No, dijo, su voz plana, desprovista de su calidez habitual. Nada está bien. Sonaba como un extraño. Le contó sobre la cesárea, sobre el bebé en la UCI neonatal. Le dijo que Ana se estaba recuperando. Hablaba en frases cortas y entrecortadas. Su voz era un tono monótono. ¿Un niño?, dijo Isabela, forzando una nota de asombro en su voz. Oh, Jaime, eso es maravilloso. ¿Lo es?, preguntó, y la amargura en su voz fue una bofetada. Casi lo pierdo, Isabela. Casi los pierdo a ambos. Pero no lo hiciste, dijo ella rápidamente, tratando de dirigir la conversación a un terreno más seguro. Están vivos. Eso es lo que importa. Cuando todo esto termine, podemos... No hay un nosotros, la interrumpió, su voz fría y final. No ahora mismo. Necesito estar aquí, con mi hijo, con Ana. Dijo su nombre con una reverencia que hizo que a Isabela se le helara la sangre. En el espacio de una sola noche, Ana se había transformado de una rival vencida en una santa mártir, la madre de su hijo. Y Isabela, ¿qué era ahora? La amante, la rompehogares, la villana de la historia. No entiendo, Jaime, dijo, una nota de pánico real colándose en su voz. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito algo de espacio, dijo, su voz distante, desapegada. Necesito pensar. Le diré a mi asistente que envíe tus cosas a tu apartamento. La línea se cortó. Isabela se quedó en el silencioso y cavernoso salón de baile, el teléfono todavía pegado a su oído. Sus cosas, a su apartamento, el pequeño, estéril y temporal apartamento que él había alquilado para ella al principio de su aventura. Había terminado. Así, sin más. Había sido despedida, descartada, borrada. Una risa, aguda y frágil, escapó de sus labios. Era la risa de una jugadora que había ido con todo, solo para ver cómo la última carta se volvía en su contra. Había ganado la batalla, pero parecía que acababa de perder la guerra. Miró su reflejo en la superficie oscura y pulida del gran piano de cola, en la cara hermosa y perfecta que había sido su mayor arma, y por primera vez en su vida, Isabela sintió un destello de algo que se sentía aterradoramente como desesperación. Se había equivocado, y en el juego de altas apuestas que estaba jugando, no había lugar para el error. Las grietas en la fachada plateada de su vida perfecta estaban empezando a mostrarse, y tenía la terrible sensación de que toda la estructura estaba a punto de derrumbarse. La supervivencia. El camino de una madre. El día que salí del hospital estaba gris y nublado. El cielo del color del agua sucia de los platos. Combinaba perfectamente con mi estado de ánimo. Dejar la seguridad estéril de mi habitación, la presencia constante de las enfermeras, los tranquilizadores pitidos de los monitores. Se sintió como saltar de un acantilado. El mundo exterior parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado lleno de peligros impredecibles.
Mateo, envuelto en una suave manta azul, dormía profundamente en su asiento de coche, ajeno a la trascendencia de la ocasión. Había sido dado de alta de la UCI neonatal esa mañana, un pequeño y milagroso paquete de resiliencia. Sostenerlo en mis brazos, sentir su calidez, su respiración constante y tranquila, era lo único que mantenía a raya mi propio miedo. Mi madre conducía, sus nudillos blancos en el volante, su mandíbula tensa en una línea sombría y decidida. No íbamos a volver al pequeño apartamento que había estado alquilando, un lugar que se sentía temporal y triste, atormentado por los fantasmas de mi matrimonio fracasado. En cambio, íbamos a la casa de mi madre, la casa en la que me había criado, un lugar de amor incondicional y apoyo inquebrantable. Era un refugio, un santuario, un lugar para sanar. Jaime no había estado en el hospital para despedirnos. Después de nuestra confrontación, había desaparecido. Envió flores, arreglos masivos y fúnebres que hice que las enfermeras tiraran. Su asistente llamó a mi madre, preguntando por la salud de Mateo. Su tono era profesionalmente distante, pero el propio Jaime permaneció como un fantasma. Una parte de mí se sintió aliviada. Otra parte, más pequeña, sintió la punzada de su ausencia. Un último y mezquino abandono. Las semanas que siguieron fueron un borrón de noches sin dormir, tomas interminables y la abrumadora, aterradora y estimulante realidad de ser una madre primeriza. Mi vida, que una vez había sido un torbellino de compromisos sociales, galas benéficas y reuniones de la Junta para la Fundación que Jaime y yo habíamos iniciado, ahora giraba en torno a un ciclo de 3 horas de comer, dormir y llorar. Y no siempre era Mateo quien lloraba. Había días en que el dolor me golpeaba con la fuerza de un golpe físico, una oleada repentina e inesperada que me dejaba sin aliento y llorando. Miraba la cara perfecta y dormida de Mateo, y me consumía una rabia tan profunda que me asustaba. Una rabia contra Jaime por no estar allí, por perderse estos momentos preciosos y fugaces. Una rabia contra mí misma por haberlo amado alguna vez, por haber creído sus mentiras, pero también había momentos de alegría pura y sin adulterar. La primera vez que los ojos desenfocados de Mateo parecieron fijarse en los míos. La primera vez que sus labios se curvaron en una sonrisa inducida por gases que yo elegí interpretar como un signo de pura felicidad. La sensación de su diminuto cuerpo acurrucado contra mi pecho, su cabeza metida debajo de mi barbilla. Su aroma era una mezcla embriagadora e intoxicante de talco para bebés y leche. En esos momentos, el mundo se sentía bien, íntegro y lleno de una gracia tranquila y simple. Mi madre era mi sombra, mi roca, mi incansable copiloto en este nuevo y desconocido viaje. Cocinaba para mí, limpiaba, sostenía a Mateo mientras me duchaba y escuchaba sin juzgar mientras yo pasaba por las etapas desordenadas y complicadas de mi dolor. Arturo Varela, mi abogado, era otra presencia constante. Hablábamos por teléfono con regularidad. Su voz tranquila y mesurada era un contrapunto tranquilizador al caos emocional de mi vida. Estaba construyendo nuestro caso, meticulosamente, pacientemente. Había contratado a un detective privado que estaba investigando discretamente los negocios de Jaime, su vida personal, su relación con Isabela. No estamos buscando suciedad, Ana, explicó Arturo, su voz suave pero firme. Estamos buscando ventajas. Necesitamos demostrar que el estilo de vida de Jaime, su inestabilidad,
no es un entorno adecuado para un niño. Necesitamos establecerte a ti como la madre estable y responsable. La idea de investigar la vida de Jaime se sintió como una violación, una traición a la intimidad que una vez habíamos compartido. Pero Arturo tenía razón. Esto no era un juego. Esta era una lucha por el futuro de mi hijo. Una tarde, aproximadamente un mes después de que Mateo naciera, estaba sentada en la guardería que mi madre había montado para nosotros, meciendo a mi hijo para que se durmiera. La habitación estaba pintada de un amarillo suave y soleado, y la luz de la tarde entraba por las ventanas, proyectando largas sombras en el suelo. Estaba tarareando una canción de cuna, una melodía tonta y desafinada, cuando mi teléfono zumbó. Era un correo electrónico de un nombre que no reconocí. El asunto era una sola palabra: prueba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Con manos temblorosas, abrí el correo electrónico. Contenía un solo archivo adjunto, un documento escaneado. Era un manifiesto de vuelo para un jet privado, con fecha de hacía 6 meses, para un viaje a las Islas Caimán. La lista de pasajeros contenía 2 nombres: Jaime Sterling e Isabella Rossi. Esa no era la parte impactante. La parte impactante era el nombre de la compañía que había fletado el jet, una empresa fantasma que el investigador de Arturo había vinculado recientemente a uno de los mayores rivales de negocios de Jaime, un hombre con el que se había enfrentado pública y viciosamente durante años. Me desplacé hacia abajo. Había un segundo archivo adjunto, un extracto bancario. Mostraba una transferencia bancaria de 2 millones de euros de otra empresa fantasma, esta con sede en Panamá, a una cuenta bajo el nombre de E. Rossi. La fecha de la transferencia era 2 días después del viaje a las Caimán. La habitación comenzó a dar vueltas. Leí los documentos de nuevo, y luego una tercera vez, las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía, encajando en su lugar, con una claridad repugnante y horrible. Isabella no solo había sido la amante de Jaime, había sido una espía corporativa, una trampa de miel. Le había pagado su rival para que se acercara a él, para reunir información, para arruinarlo. Y Jaime, cegado por su propio ego, por su deseo de una mujer hermosa, joven y adoradora, había caído directamente en la trampa. Mi primer instinto fue una oleada de regocijo salvaje y triunfante. Se lo merecía. Se merecía ser arruinado, ser derribado por su propia arrogancia y estupidez. Pero luego miré al bebé dormido en mis brazos. Mi hijo, el hijo de Jaime. Un escándalo público, una implosión corporativa. Destruiría a Jaime. Sí, pero las consecuencias inevitablemente afectarían a Mateo. Me senté allí durante mucho tiempo, el teléfono pesado en mi mano, la evidencia condenatoria brillando en la pantalla. Tenía el poder de destruir a Jaime Sterling. Tenía la prueba. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con ella? El camino de la venganza era tentador, un canto de sirena de justa furia. Pero ahora era madre, y el primer instinto de una madre no es destruir, sino proteger. Cerré los ojos, mi mano descansando sobre el cuerpo cálido y sólido de Mateo. La elección ante mí era terrible, una encrucijada que definiría el resto de mi vida. Por primera vez, tenía el poder real. No el poder prestado y reflejado de ser la señora Jaime Sterling, sino el mío propio. El poder de elegir, el poder de decidir qué clase de mujer, qué clase de madre iba a ser. Y cuando abrí los ojos, el camino a seguir, aunque no era fácil,
De repente fue aterradoramente claro. La elección. Un acto de protección, no de venganza. La decisión de qué hacer con la información que tenía se sintió como sostener una granada en mis manos. El pasador estaba fuera y tenía que elegir dónde lanzarla. Mi primera llamada no fue a mi abogado, sino a mi madre. Le reenvié el correo electrónico y luego me senté en silencio mientras escuchaba su fuerte jadeo al otro lado del teléfono. «¡Dios mío!», susurró. Su voz era una mezcla de shock y asombro. «¡La serpiente! Lo estaba usando todo el tiempo. ¿Qué hago, mamá?», pregunté, mi voz pequeña. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Pude oír las ruedas girando en su mente aguda y práctica. «No haces nada», dijo finalmente, su voz firme. «Todavía no. Esta es tu carta de triunfo, Ana. No la juegas hasta que sea absolutamente necesario. La guardas. Esperas». Su consejo, como siempre, era sólido. El conocimiento de la traición de Isabela era un arma poderosa, pero un arma es más efectiva cuando se mantiene en reserva. Una amenaza silenciosa y tácita. Una amenaza. Así que esperé. Seguí con el ritmo tranquilo, monótono y hermoso de mi nueva vida. Vi a Mateo crecer. Sentí que mi propia fuerza regresaba y mantuve mis secretos cerca de mi pecho. Unas semanas más tarde, comenzaron los primeros temblores del terremoto. Comenzó con un susurro en una columna de chismes, un elemento ciego sobre un CEO de alto perfil, cuyos recientes enredos personales estaban causando preocupación entre la junta directiva de su compañía. Luego vino un artículo más detallado en una revista financiera, cuestionando algunas de las recientes decisiones comerciales, atípicamente arriesgadas, de Jaime. El precio de las acciones de Industrias Thorne, que había sido una roca de estabilidad durante años, comenzó a bajar. Jaime, al parecer, se estaba desmoronando. Sin Isabela para reforzar su ego, y tambaleándose por la humillación pública de nuestra separación y la vergüenza privada de nuestra última confrontación, estaba cometiendo errores. Se estaba volviendo imprudente, errático. El rey estaba perdiendo su corona, y los tiburones estaban comenzando a rodearlo. Luego, vino la llamada de Arturo Varela. Su voz era sombría. Los abogados de Jaime han presentado una moción para la custodia exclusiva. Ana. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Con qué motivos?, jadeé, mi mano apretando el teléfono. Están alegando angustia emocional, citando las circunstancias de tu colapso, dijo, su voz tensa de ira. Te están pintando como una mujer inestable, histérica, que no es apta para ser madre. Han citado tus registros médicos. Están jugando sucio, Ana, más sucio de lo que esperaba. El miedo que me atravesó fue frío y agudo. Esta era la guerra que mi madre había predicho. ¿Qué hacemos? Luchamos, dijo Arturo, su voz un gruñido bajo. Es hora, Ana, es hora de jugar nuestra carta. Al día siguiente, Arturo envió un solo correo electrónico encriptado al abogado principal de Jaime. Contenía el manifiesto de vuelo y el extracto bancario. No había comentarios ni explicaciones, solo la prueba fría y dura de la traición de Isabela. La respuesta fue rápida y absoluta. En una hora, el abogado de Jaime llamó a Arturo. La moción de custodia exclusiva estaba siendo retirada. De hecho, toda acción legal estaba siendo detenida. Querían negociar de inmediato. La reunión tuvo lugar 2 días después, en el territorio neutral de la oficina de Arturo, en el centro de la ciudad. La sala de conferencias era grande e impersonal, con una mesa de caoba pulida que reflejaba el cielo gris y nublado.
Me senté en un lado, con Arturo y mi madre. Jaime se sentó en el otro, flanqueado por 2 abogados de cara de piedra, con trajes grises idénticos. Se veía terrible. Había perdido peso y tenía ojeras oscuras y magulladas. No me miraba. Su mirada estaba fija en la superficie pulida de la mesa. Sus manos se agarraban tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. Parecía un hombre que había sido despojado, su armadura de riqueza y poder arrancada, dejando solo la vergüenza cruda y expuesta de su propia locura. Las negociaciones fueron rápidas y brutales. Arturo era un maestro, desmantelando la posición legal de Jaime con una precisión tranquila y metódica. No levantó la voz. No lo necesitaba. La amenaza tácita de la información que teníamos flotaba en el aire. Una presencia silenciosa y sofocante. Observé a Jaime y sentí una extraña e inesperada punzada de algo que se sentía casi como lástima. Había construido un imperio, un monumento a su propia ambición y brillantez. Y había dejado que todo se viera comprometido, llevado al borde de la ruina, por una cara hermosa y una mentira susurrada. Había estado tan obsesionado con la idea de ser traicionado por mí, la esposa a la que había agraviado, que había estado completamente ciego a la traición real, la que lo había estado mirando a la cara todo el tiempo. Al final, aceptó todo. Yo tendría la custodia física y legal exclusiva de Mateo. Su apellido seguiría siendo Pérez. Jaime tendría derechos de visita supervisados a mi discreción. El acuerdo financiero fue más que generoso. Fue astronómico. Él estaba, en efecto, pagando por mi silencio. Estaba comprando de nuevo su compañía, su reputación, su vida, con una fortuna que aseguraría que Mateo y yo estaríamos seguros por el resto de nuestras vidas. Cuando todo terminó, cuando los papeles se firmaron y los abogados se estrecharon la mano, Jaime finalmente me miró. Sus ojos estaban huecos, derrotados. ¿Por qué?, preguntó, su voz un susurro ronco que solo yo podía oír. ¿Por qué no lo soltaste? ¿Por qué no me destruiste? Lo miré, al hombre que había sido mi esposo, mi compañero, el gran amor y el gran dolor de mi vida, y le di la única respuesta que importaba. «Porque es tu hijo», dije, mi voz tranquila pero firme, «y se merece tener un padre, no una vergüenza». Me levanté y salí de la habitación, mi madre a mi lado, dejándolo sentado solo en la mesa de caoba pulida. Un rey caído en un reino de su propia creación. La guerra había terminado. Yo había ganado. Pero no se sintió como una victoria. Se sintió como una tregua. Un final tranquilo, sombrío y necesario para un capítulo de mi vida que casi me destruye. Mientras salía al aire fresco y limpio, sentí que el peso del pasado finalmente comenzaba a levantarse. Era libre. Y por primera vez, estaba lista para ver lo que deparaba el futuro. El desenlace. Un final no tan convencional. Las semanas siguientes al acuerdo fueron un tiempo extraño y desorientador. El silencio del lado de Jaime fue absoluto. La tormenta había pasado, dejando atrás una calma tranquila, casi inquietante. El dinero, una suma asombrosa, apareció en una cuenta fiduciaria recién creada. Una cifra abstracta en una pantalla que se sentía completamente desconectada de mi realidad. Mi vida seguía siendo un ciclo de tomas y cambios de pañales, de noches sin dormir y del dulce olor a leche de mi hijo. La jaula dorada había sido reemplazada por un santuario tranquilo y cómodo. Pero era una jaula de todos modos, una construida con el deber materno y el trauma persistente del año pasado. Una tarde de otoño,
Mientras empujaba a Mateo en su cochecito por un parque cerca de la casa de mi madre, mi teléfono zumbó. Era un número que no reconocí. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. ¿Hola? ¿Ana? La voz era vacilante, femenina, con un acento débil y familiar. Soy Isabela. Dejé de caminar, mi sangre se heló. De todas las personas que esperaba oír, ella era la última. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz cortante. Solo quería disculparme, dijo, las palabras sonando forzadas, antinaturales. Lo que te hice estuvo mal. Me equivoqué. Me reí, un sonido corto y amargo. ¿Una disculpa? ¿Crees que eso lo arregla? Intentaste destruir mi vida. Lo sé, susurró, y por primera vez escuché una nota de emoción genuina en su voz, una desesperación cruda y desesperada. Y ahora, él está destruyendo la mía. Me contó una historia, un relato sórdido y predecible de venganza. Jaime, al parecer, no se había tomado bien su humillación. Había usado toda la fuerza de su riqueza e influencia para desmantelar sistemáticamente su vida. La había puesto en la lista negra de la industria del modelaje. Le había revocado la visa. Había congelado sus cuentas bancarias, dejándola sin nada. Los 2 millones de euros que le habían pagado por su traición se habían ido, tragados por los honorarios legales y el costo de intentar luchar contra un hombre que no podía ser vencido. Es un monstruo, Ana, dijo, su voz quebrándose. Un monstruo vengativo y cruel. Lo sé, dije en voz baja, pero te metiste en la cama con él, Isabela. Sabías lo que era. Fui una tonta, sollozó. Fui tan arrogante. Pensé que podía controlarlo. Pensé que era más inteligente que él, pero solo era otra de sus posesiones. Y cuando terminó conmigo, me tiró. Ya no era la depredadora fría y segura que había visto en la fiesta. Era solo otra víctima, otra mujer rota por el ego de Jaime. No sabía qué decir. No sentía lástima por ella. No de verdad. Pero tampoco sentía la satisfacción triunfante que podría haber esperado. Su ruina no me trajo ninguna alegría. Simplemente se sintió triste. Un desperdicio. Me voy del país mañana, dijo, su voz densa de lágrimas. Solo quería que lo supieras. Él no ganó. No de verdad, porque te perdió. Y perdió a su hijo. Tiene su compañía, su dinero, su poder, pero está vacío. Lo vi en sus ojos. Es el hombre más solo que he conocido. Colgó, dejándome parada en medio del parque, las hojas de otoño girando a mis pies. El hombre más solo que he conocido. Las palabras resonaron en mi mente. Esa noche, Jaime vino para su primera visita supervisada con Mateo. Llegó a la casa de mi madre a la hora acordada, pareciendo un fantasma con un traje a medida. Mi madre lo dejó entrar. Su cara era una máscara de desaprobación fría, y lo llevó a la sala de estar, donde yo estaba esperando con Mateo en mis brazos. La visita fue insoportablemente incómoda. Jaime se sentó en el borde del sofá, sus manos entrelazadas nerviosamente entre sus rodillas, mirando a su hijo con una mezcla de asombro, terror y una profunda y desgarradora tristeza. Parecía tener miedo de tocarlo, como si pudiera romperlo. Puedes sostenerlo si quieres, dije, mi voz más suave de lo que pretendía. Él me miró, sus ojos muy abiertos con una esperanza desesperada y suplicante. Me acerqué y coloqué suavemente a Mateo en sus brazos. Jaime era torpe.
sus manos grandes torpemente con el cuerpo diminuto y frágil. Pero cuando Mateo se acurrucó contra su pecho, una mirada de asombro puro y sin adulterar transformó la cara de Jaime. Miró a su hijo, su expresión una mezcla de amor, arrepentimiento y un dolor tan profundo que era casi insoportable presenciarlo. Me miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Es perfecto», susurró. «Sí», dije, «lo es». Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. El único sonido en la habitación eran los suaves gorgoteos que Mateo hacía mientras dormía. La ira, el odio, la amargura que habían definido nuestra relación durante tanto tiempo parecieron haberse evaporado, dejando atrás solo una comprensión compartida y dolorosa. Éramos dos personas rotas, unidas por esta vida perfecta e inocente que habíamos creado. «Gracias», dijo Jaime, su voz densa de emoción, «por no destruirme, por dejarme ser su padre». «No me des las gracias, Jaime», dije, mi voz tranquila pero firme. «Solo sé uno, sé el padre que se merece». No fue perdón, no fue reconciliación, fue algo mucho más complejo, más difícil. Fue una elección para seguir adelante, una elección para poner el futuro de nuestro hijo por encima de nuestro pasado roto. Fue el comienzo de un camino largo e incierto, un camino que requeriría una fuerza y una gracia que no estaba segura de poseer. Pero mientras miraba a mi hijo, durmiendo pacíficamente en los brazos de su padre, supe que tenía que intentarlo. Por él. La batalla por mi propia supervivencia había terminado. La lucha por su futuro, un futuro libre de las sombras de nuestro pasado, apenas estaba comenzando. Epílogo. La paz encontrada. Los años que siguieron no fueron un cuento de hadas. No hubo una reconciliación mágica, ni una resolución limpia y ordenada de la historia desordenada y complicada de nuestras vidas. En cambio, hubo un proceso lento y laborioso de construir algo nuevo a partir de los escombros de lo viejo. Un nuevo tipo de familia, una que no se definía por el amor o la pasión, sino por un compromiso compartido e inquebrantable con el bienestar de nuestro hijo. Jaime, para mi sorpresa, cumplió su palabra. Se convirtió en un padre, uno de verdad. Estuvo allí para cada rodilla raspada, cada obra de teatro escolar, cada partido de fútbol. Fue torpe al principio, un hombre más cómodo en una sala de juntas que en un parque infantil. Pero aprendió. Aprendió a atar un cordón de zapato, a leer un cuento antes de dormir, a escuchar con una paciencia que nunca supe que poseía. Fue una presencia constante y firme en la vida de Mateo, un padre que no se definía por su riqueza o su poder, sino por su devoción tranquila y firme. Nuestra relación siguió siendo un baile cuidadoso y delicado. Éramos educados, cordiales, dos socios de negocios en la empresa conjunta de criar un hijo. La ira y el dolor del pasado se desvanecieron, reemplazados por una distancia tranquila y respetuosa. Hubo momentos, fugaces y raros, en los que veía un destello del hombre que una vez había amado, una risa compartida por algo que Mateo decía, una mirada de orgullo mutuo por su último logro. Pero las heridas eran demasiado profundas, las traiciones demasiado profundas como para sanar de verdad. Éramos dos islas separadas, conectadas solo por el puente de nuestro hijo. Encontré mi propio camino, mi propio propósito. Volví a la escuela, obtuve mi maestría en trabajo social
Y finalmente me hice cargo de la fundación que Jaime y yo habíamos iniciado, reformándola a mi propia imagen. Puse mi energía en ayudar a otras mujeres, a otras familias, que habían sido rotas por la traición y la pérdida. Encontré una alegría tranquila y satisfactoria en mi trabajo, un sentido de propósito que no tenía nada que ver con ser la señora Jaime Sterling. Una tarde soleada, cuando Mateo tenía 7 años, lo estaba viendo jugar en el parque. Era un niño hermoso, una mezcla perfecta de la inteligencia aguda de su padre y mi propia determinación tranquila. Jaime también estaba allí, sentado en un banco cercano, sus ojos, como siempre, fijos en su hijo. Mateo, persiguiendo una pelota de fútbol, tropezó y se cayó, raspándose la rodilla. Corrió hacia mí, su cara arrugada en lágrimas. Me arrodillé, secando sus lágrimas, limpiando el raspón, colocando una tirita con un tema de dibujos animados en la herida. ¿Ya está mejor?, pregunté, besando su frente. Él asintió, sus lágrimas ya olvidadas. ¿Puede papá empujarme en los columpios?, preguntó, sus ojos brillantes. «Claro», dije, sonriendo. Corrió hacia su padre, agarrando su mano, tirando de él hacia el juego de columpios. Los observé irse, un hombre alto y apuesto con un traje de negocios y un niño pequeño y vibrante con una tirita en la rodilla. Y en ese momento, sentí una sensación de paz que no había creído posible. Mi vida no era la que había planeado. Era una historia más desordenada, más complicada e infinitamente más hermosa que la que había imaginado para mí misma. Había sido rota, pero me había curado. Había sido traicionada, pero había sobrevivido. Había perdido un gran amor, pero había encontrado algo mucho más profundo: a mí misma. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo cálido y dorado sobre el parque. Jaime empujó a Mateo en el columpio, cada vez más alto, su risa resonando en el aire tranquilo de la tarde. No era un final feliz, era algo mejor. Era un nuevo comienzo. Espero que hayas disfrutado de este viaje de desamor, resiliencia y redención. La historia de Ana, Jaime y Mateo es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un destello de esperanza, una oportunidad para un nuevo comienzo. Si su historia te conmovió, si te encontraste animando la fuerza de Ana y esperando la redención de Jaime, por favor considera darle a me gusta y compartirla con otros que aprecian las historias de complejidad emocional de la vida real. Tu apoyo me permite seguir creando historias que profundizan en el corazón humano. Suscríbete para más novelas que exploran la intrincada danza de la traición, el poder y la búsqueda duradera de la paz. Gracias por leer.